Te damos gracias porque llegamos a esta parte del culto después de haberte adorado y dicho lo grande que es tu nombre. Ahora queremos que seas tú quien nos hable. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu sea el que nos ilumine y que yo solamente sea un instrumento en tus manos para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias a Dios, usted y yo podemos decir, o si ustedes quieren hasta presumir, que formamos parte de una iglesia presbiteriana, una iglesia de doctrina reformada calvinista. ¿Y por qué dar gracias a esto, hermanos? Porque como iglesia presbiteriana creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es útil para la iglesia. Por eso el interés desde el ámbito pastoral, desde que Dios me permite estar aquí con ustedes, ha sido el de utilizar toda la Biblia. Cuando me pongo a revisar los pasajes que hemos utilizado, hay veces en que el mensaje, por ejemplo, está basado en Nuevo Testamento, y entonces las lecturas que hacemos, que sean del Antiguo Testamento, porque no nos debemos olvidar de ambos testamentos. A veces el estudio es del Antiguo Testamento y usamos lecturas para la confesión de pecados, para toda la parte de los himnos del Nuevo Testamento. A veces nos enfocamos en el puro Salmos. Este mes vamos a estar enfocados mucho en las lecturas del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Si ustedes se fijan en el programa, gran parte son sacados de los primeros 5 libros. Nuestra doctrina considera a toda la Biblia, y desde el ámbito pastoral esa es parte primordial del interés que tenemos, revisar toda la Biblia en nuestros cultos de adoración. Por eso, el principio de año 2025, enero y febrero, lo dedicamos al Nuevo Testamento. Y en concreto nos enfocamos mucho al Sermón del Monte. 2 meses lo dedicamos para ver algunos detalles. Y vamos a regresar al Sermón del Monte. Pero es interés ahorita, vamos a ver ahora Antiguo Testamento. Vamos a meditar en algún pasaje, en algún hecho importante que haya ocurrido en el Antiguo Testamento y que también es importante para la iglesia presbiteriana. Y meditando y poniendo en manos de Dios de qué hablar, encontramos el libro de Éxodo. Y en concreto encontramos los llamados 10 mandamientos. Por eso estos domingos vamos a dedicarlos a revisar los 10 mandamientos. Y es que tenemos un Dios. Y creemos en un Dios, hermanos, que tiene una petición para sus fieles, para sus seguidores. Dios le pide a sus hijos, a su pueblo, obediencia. Por ahí una petición constante del pequeño Elián es que le ayude a ser obediente. Es lo que más escribe en su papelito de oraciones. Tiene 7 años Elián. Y es que es lo que Dios nos pide, obediencia. Con la fe, hermanos, de que todo lo que Dios ha ordenado, incluyendo todos los mandamientos que vienen en la Biblia, la promesa es que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué están los 10 mandamientos en la Biblia? Un día se despertó Dios y dijo, a ver, vamos a ver cómo molestamos a mi pueblo. Vamos a ponerle reglas. No. Dios pone los 10 mandamientos, pone esas ordenanzas por un motivo especial. Porque quiere que su pueblo le obedezca. Todas las cosas que vienen en la Biblia le ayudan a bien. Dice Romanos, el escritor Pablo, allá en Romanos 12, por eso, hermanos, los ruego por las misericordias de Dios, que lo que tenemos que hacer, hermanos, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ser obedientes a Dios, eso es lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que eso es a través de la ley. Esa es la voluntad de Dios. Es que Dios, no sé qué quieres tú que haga. Lee los 10 mandamientos. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero ¿por qué la ley? ¿Por qué los 10 mandamientos? Porque es agradable y es perfecta. Y quiere que todo nuestro ser se aboque a cumplir esos mandatos. Y eso, hermanos, fue desde el principio de la humanidad, la petición de obedecerle a Dios. Recordamos a Adán y Eva. Adán y Eva estaban tranquilos, pero Dios creó seres con libre voluntad. Y entonces les pone una prueba para que puedan probar esa libertad. Porque si no les hubiera puesto una prueba, pues entonces serían como robots que siempre tienen que hacer lo mismo. No. Dios al final de cuentas les da eso que se llama en teología libre albedrío. Y para poner a prueba la obediencia, les dice, no vas a comer de ese fruto. Ese fruto está prohibido. De todos los demás árboles puedes tú comer, menos de ese. Dios desde un principio pidió obediencia a sus criaturas. Sabemos lo que ocurrió allá en Edén, desde los primeros padres, que ellos son representantes de toda la humanidad, al final de cuentas. No pudieron obedecer a Dios. Cayeron en la tentación que el enemigo, que la serpiente les puso. Cayeron en pecado. Entendiendo qué es el pecado, hermanos. El pecado es la falta de conformidad o la transgresión con la ley de Dios. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios me está pidiendo. Ese es el pecado. Y por eso yo no lo voy a hacer. Dios me está pidiendo esto, sí, pero yo no estoy de acuerdo. Y voy a desobedecerlo. Y voy a transgredir. Ese es el pecado. Dios le había dado ese mandato a Adán y Eva. De ese árbol no comerás. No estoy de acuerdo. Claro, engañados por la serpiente. Si Dios te dijo eso, ¿qué crees? No es cierto. Y ahí va Eva. Toma el fruto y le da a Adán. Aún, hermanos, con el pecado presente ya en la humanidad desde Adán y Eva, Dios no se olvida de su pueblo. Y Dios sigue diciendo, hay una ley que debes cumplir. Y hay una ley que sigue presente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dejado de ser soberano, ya en el momento en que sacó a Adán y Eva, ¿Dios dejó de ser Dios? No. Dios nunca ha dejado de ser el rey, el soberano, el Señor, el dueño de todo lo que existe. Y es más, Dios es tan amoroso, tan maravilloso, que dio su voluntad a la humanidad a través de los profetas, a través de Moisés, en el caso del libro de Éxodo. Dios es tan cercano que habló con Moisés y le expresó cuál sigue siendo la voluntad del Rey soberano. Y lo que le está diciendo Dios a su pueblo, aun cuando es pecador, le dice, busca la santidad. Sepárate del pecado, aléjate del pecado. Eso significa la palabra santo, hermanos, en una instancia. Apartado. ¿Apartado de qué? Del mal, del pecado. Y por eso de manera vehemente le dice Dios al pueblo, sed santos, porque yo soy santo. Yo soy tu Dios y soy perfecto y soy santo. No hay nada de pecado en mí. Tú también lucha por
contra el pecado. Ese es Dios, hermanos. Y los 10 mandamientos lo que buscan es eso, que el ser humano sea santo, que se aleje del pecado. Aunque desde la caída en el pecado de Adán y Eva y todas las generaciones que hemos venido conforme pasa el tiempo, ninguno de nosotros podemos lograr la obediencia perfecta a la ley de Dios. Sí, sí es cierto. La naturaleza pecaminosa que tenemos en el ser humano nos lleva a tratar de transgredir esa ley de Dios, desobedecerla. Pero eso no significa que entonces la ley ya no sirve. Hermanos, la ley de Dios sigue siendo útil para nosotros. Porque a través de la ley es que nos podemos nosotros dar cuenta que hay un Dios soberano. Si no existieran los 10 mandamientos, todo el mundo podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Pues no hay mandato, no hay leyes, no hay quien ordene que se cumplan. Pero no, nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, sabemos que hay una ley y esa ley la puso el Rey soberano. Por eso la ley nos permite reconocer a nuestro Dios como el soberano, como el Señor. El hecho de que Dios siga diciéndonos, existe la ley, existen los 10 mandamientos, nos obliga a los seres humanos a seguir buscando hacer el bien que Dios ha establecido. Si no existieran esos 10 mandamientos, pues haríamos lo que se nos diera nuestra gana. Y con una naturaleza pecaminosa, pues imagínense cómo estaría el mundo. Pero también los 10 mandamientos, la ley de Dios, nos permite darnos cuenta de nuestra situación real. Porque si no existieran los 10 mandamientos, no sabríamos reconocernos como pecadores. No tendríamos un parámetro en el cual basarnos y decir, sí es cierto Dios, estoy mal. No nos daríamos cuenta que el pecado está en nuestras vidas y que somos incapaces de cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos. No nos daríamos cuenta que solamente es a través de la transformación que Dios nos permite a los seres humanos, a los creyentes en Dios, podríamos cumplir esos mandatos. Solamente es a través de esa transformación que da Dios. Si no tuviéramos los 10 mandamientos, hermanos, no podríamos humillarnos ante Dios. Seguiríamos con nuestra soberbia. De yo soy perfecto. No tengo que rendirme ante nadie. Y no tengo que rendirles cuentas a nadie. El escritor de Romanos, el apóstol Pablo, lo deja muy en claro todo esto. Allá en Romanos 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, hermanos, nos permite darnos cuenta que estamos equivocados y que somos indignos de estar frente a Dios. Y esa ley, hermanos, se encuentra resumida en gran medida en lo que conocemos como los 10 mandamientos. 10 mandamientos que no aparecieron de la mente de un ser humano, No son invento humano. Son mandamientos que Dios mismo dio en el monte Sinaí. Y es más, hermanos, es lo único que ha habido escrito directamente por el dedo de Dios. Aunque el himno mexicano dice, ¿no? Que por el dedo de Dios escribió. Es poesía. Pero lo único que ha habido en la historia de la humanidad escrito por el dedo de Dios son los 10 mandamientos. Éxodo 31, 18 es cuando da testimonio de esto. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ayer que veíamos con los diáconos
cómo se escribió la Biblia. Les decía, no hay nada escrito por Dios, ¿eh? Utilizó la palabra técnica, es agiógrafos, es decir, alguien que escribiera, secretarios. ¿Sí? Pablo, Pedro, Juan, Moisés, Samuel, Josué, todos ellos son los agiógrafos, menos los 10 mandamientos. Por tanto, es importante, hermanos, que esta mañana nos llevemos como una primera enseñanza que los 10 mandamientos son de enorme importancia para el pueblo de Dios y que son ordenanzas no humanas. Humana es la Constitución, el Reglamento de Salud y de la Ley General de Educación. Esos son documentos humanos. Y vieran cómo se hacen bolas ahí los diputados y los senadores y que si es constitucional o no. Esto no, hermanos, no es negociable, porque no son ordenanzas humanas. No son ocurrencias de Moisés o de los líderes del pueblo. Son palabra de Dios. Son los mandatos que el soberano Señor estableció para toda la humanidad. Y paso a un segundo punto, hermanos. El primero es la importancia de estos 10 mandamientos. Pero un segundo punto, una segunda enseñanza es que Dios inició esta lista de ordenanzas como se acostumbraba en aquella época. Las leyes de aquella época iniciaban de cierta manera. Se acostumbraba que las leyes se iniciaran presentándose la autoridad que está emitiendo esa ley. Si ustedes se fijan en lo que leyeron, Éxodo 20, que tienen abierta su Biblia, en el versículo 1 y 2 se cumple esto. Dice el verso 1 y 2, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, han de saber que en la Secretaría de Salud donde trabajo, es enormemente común que nos ponen a leer, revisar o a veces hasta escribir documentos en donde se tiene que empezar. El doctor Ramiro Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con base en el artículo tal de la Ley General de Salud y con base en los estatutos de no sé, y se llevan un párrafo así enorme de puras leyes y de acuerdo a la norma oficial mexicana 78 que dice, que a la letra dice, ay, los documentos legales que seguramente también han leído, no saltamos esa parte. Pero lo que buscan esos documentos es decir con qué autoridad está esa persona firmando. Y a veces son muchos artículos que sostienen que esa persona firme, que si es el secretario de Salud, que si es la presidenta, que si es el director de la oficina, etcétera. Esto es similar. Se da una introducción en donde dice, yo soy Jehová, yo soy el Dios de Israel. Yo no necesito de artículo 1, 2, 3 de la ley, no. Yo soy Jehová, tu Dios. Así que no me puedes cuestionar lo que te voy a escribir, lo que te voy a indicar, porque yo soy tu Señor. Por eso ustedes y yo también debemos recibir esos mandamientos, porque vienen de Jehová, tu Dios. Si tú en algún momento has reconocido a Dios como tu Señor, entonces estos mandamientos son para ti. Y es más, les dice, ¿y con qué otra autoridad? Nada más porque tú lo dices, porque tú eres mi Dios. Sí, pero además porque yo te saqué de la esclavitud. Y Dios les da un recordatorio al pueblo de lo que acaba de pasar hace unos cuantos meses, hace unos cuantos años en ese contexto. Yo lo saqué de Egipto. Que no se te olvide que te saqué de esa tierra con enorme poder. Que no se te olvide que yo soy el que te dio la libertad. Y esas palabras también son para usted y para mí en esta mañana. No se te olvide quién es tu Dios, que te sacó
de tierra de Egipto. No, pastor, yo nunca he estado en Egipto. Te sacó de la esclavitud. ¿Quién nos tenía esclavizados, hermanos? El pecado. Ese es nuestro Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud del pecado. Soy tu Dios. Y después de haberse presentado con toda la autoridad que es Dios, les dice, la primera ordenanza que vas a tener de este Rey soberano es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es que esto nos debe llevar, hermanos, a nunca olvidar que tenemos a un Dios único y a un Dios verdadero en el cual creemos. Allá Isaías 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, no hay otro Dios, No hay otro Dios más que Jehová, tu Dios. Ni uno, dice aquí el escritor, ni antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y es que este es nuestro Dios, como lo afirma el salmista. Vean qué bonito lo dice el salmista, que son palabras que usted también debe atesorar mucho. Allá en el Salmo 95, versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Él es nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Es el único Dios que existe en toda la humanidad y que ha existido por siempre y desde la eternidad. Y es el mismo Dios el que nos dice, por eso no debes adorar a nada más. Nada más, ni servirle a nadie más que a Dios. Allá en Mateo 4, versículo 10, cuando se confronta con Pedro, le dice Jesús: vete, Satanás, porque escrito está. No con Pedro, con Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es Dios. A nadie más debemos adorar, hermano. A nadie más debemos servir. Lamentablemente, y dado el pecado que vive en nuestro ser, dice Juan Calvino, el ser humano tiene un corazón que es una fábrica perpetua de ídolos. Tendemos a buscar otras cosas a las cuales adorar como seres humanos. ¿Qué es adorar? ¿Qué es idolatrar a otras cosas, hermanos? Es quitarle el lugar supremo a Dios. Dios tiene que tener el máximo lugar en tu vida. Lo máximo. Pero hay personas que inventamos dioses. Y no solamente me estoy refiriendo a deidades como Vishnu y Brahman y no sé qué tantos nombres de dioses podríamos decir aquí. No solamente a esas divinidades inventadas por el ser humano, sino también inventamos dioses cuando hay cosas que desplazan a Dios de su lugar supremo. Hay personas que ponen por encima de las ordenanzas de Dios o por encima de Dios el dinero, el poder, el placer. Hay personas que por encima de todo está el trabajo.
Y Dios, luego, cuando me jubile, voy a tener ya tiempo para dedicarle a Dios. Oye, pero te faltan 30 años para jubilarte. No importa. Hasta que me jubile le voy a dar un poquito de tiempo a Dios. Primero el trabajo. Hay que conseguir la casa, el carro y las riquezas. Ok. Hay personas que hasta idolatran a las personas. Ay, es que ya ha visto cómo habla el pastor. Ay, qué pastor. O a quienes le ponen, ¿no? A los líderes políticos. Es que ese sí nos va a rescatar. Hay gente que tiene así en esa posición al presidente del norte, como el gran rescatador del mundo. Habría que cuestionarnos si es así. ¿En qué lugar estás poniendo a ese personaje? Por eso, hermanos, esta segunda enseñanza en esta tarde, hermanos, es que debemos llevar muy en nuestro interior lo que dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Deuteronomio también, capítulo 26. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como de lo prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Para cumplir esto, hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellos. Porque es lo que sigue en el pasaje. Versículos 4 y 6, hermanos. 4 al 6 de Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En ningún momento, hermanos, debemos olvidar algo que platicaba ayer con los hermanos del estudio de diáconos. Dios es un espíritu. Sé que cuesta trabajo entenderlo, y más para las mentes científicas, que estamos contaminados con esas ideas científicas de que todo se tiene que comprobar por medio de la ciencia. Pero, hermanos, Dios es espíritu. Él se define así. Él lo dice allá en las cartas de Juan. Dios es espíritu. Y por lo tanto, Dios no tiene materia, Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene energía. Por eso no se puede medir a Dios. No se puede ver a Dios con los instrumentos que usamos para conocer el mundo físico. Una vez un compañero ateo de la facultad me decía, es que no me das pruebas de que Dios existe. No, pues ni te las voy a dar. Porque no existe un diosómetro. Algo con lo que yo mida a Dios. No es posible. ¿Cómo se mide un espíritu? Pues no. Puedo medir la masa, la energía y tantas cosas científicas, pero un espíritu no se puede. Y por lo tanto, Dios, hermanos, no tiene forma, No tiene forma. Sí es cierto, de manera poética, tendemos a darle
imágenes de corporales, ciertas características humanas porque nos dan cierta tranquilidad, ¿no? O de repente no decimos, ay Señor, que tus ojos no dejen de verme, ¿no? Es una manera poética, pero no estamos diciendo que Dios tiene ojos y que le dé dermatitis o conjuntivitis, no. Decimos que tu oído esté atento. Sí, es una forma poética, pero Dios es espíritu, no tiene forma en realidad. Que tu mano poderosa me sostenga. Sí, lo decimos así de manera poética, y así lo dice el salmista. Pero no significa que Dios tiene cuerpo. La indicación es clara, hermanos, en este mandamiento. No te harás ninguna imagen ni semejanza de Dios. Por eso recuerdo por ahí un cuadro que había creo que en la recámara de mis abuelos, donde estaba la Santísima Trinidad y la imagen clásica de el Padre con barba blanca, larga, y ese es Dios, ¿no? Y lo usamos mucho a veces para los niños. Es que está bien bonita esta Biblia con dibujitos de Dios. Pero si ustedes se fijan, esa imagen nos acorta a Dios, a un viejito que vive allá en el cielo. ¿Eso es Dios, hermanos? No. No te harás imagen ni ninguna cosa semejante. Pero aún va más allá esta ordenanza, hermanos. Porque dice el mismo Dios, no te hagas esas imágenes, pero además no las adores, no te inclines ante ellas, no les des la honra como se la das a Dios, que es espíritu. Hermanos, no estamos en posibilidades ninguno de nosotros de hacernos ese tipo de imágenes de quién es Dios. Dice Isaías, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿En verdad lo hacemos como viejito con barba? Dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No estamos ni siquiera en posibilidad de poder hacerlo. Y es que Dios, hermanos, no se deja ver. Aunque allá en el huerto del Edén dice la Escritura que Dios paseaba y platicaba con Adán, con Eva, o allá está el pasaje en donde le dice Moisés, es que quiero verte y solamente te voy a dar la espalda, tiene que ver con darle esa imagen antropomórfica, como de humano, para poderlo comprender un poquito. Pero la realidad es que Dios, que es espíritu, no se deja ver. Allá el escritor de Deuteronomio, capítulo 4, versos 15 en adelante. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No lo vieron, ¿eh? ¿Qué veía el pueblo? Una columna de fuego. Es todo lo que veía. Y sigue diciendo el escritor de Deuteronomio, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, Dios no se manifestó y no tenemos que hacer ninguna imagen. Y aquí se lo está repitiendo en el libro de Deuteronomio. Y vean lo que advierte. ¿Por qué no se muestra así? Verso 19 de Deuteronomio 4. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
No hay imagen porque la tendencia va a ser eso, a querer adorarlo, a querer servirlo. Lamentablemente, hermanos, el ser humano muchas de las veces no seguimos este mandamiento y ha hecho figuras de Dios, las ha adorado, se inclina ante esos dioses que comentábamos en el mandamiento anterior. No, pastor, es que no es la imagen de Dios, es la imagen de una virgen, de un santo, de un relicario, del Santísimo, cosas por el estilo. Acuérdense, idolatría es quitar el lugar de Dios y poner eso. A veces la pregunta que hago es que le pido a la Virgen o al Santo o al Santísimo, todos esos, ¿y ya le pediste a Dios? No, es que pues, por ahí es más rápido. ¿Es más rápido? Tienes contacto directo con Dios. El ser humano, hermanos, ha adorado imágenes. Tal vez no son de Dios, pero que ocupan el lugar de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice el escritor de Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así lo dice el escritor de Romanos, Pablo. Es algo común que ocurre. Conviertes a Dios en una imagen de algo corruptible, o a esa imagen la pones en el único lugar que le corresponde a Dios. Pensar en este mandamiento, hermanos, seguir este mandamiento, nos permite reconocer y recordar que Dios es diferente a todo lo que existe en el mundo. Pensar, no tengo que hacer imagen de Dios, es recordar, porque Dios es espíritu. No tengo que hacer imagen de Dios, porque Dios es todopoderoso y no hay nada en el mundo, en el universo, que sea todopoderosa que lo pueda representar. Pensar en no hacer imágenes de Dios es pensar en el Dios infinito, porque no hay nada que pueda yo en este universo asemejarlo a algo que es infinito. Pensar en este mandamiento es recordar que Dios es perfecto, que Dios es inigualable. Dios no se manifiesta, hermanos, a través de esas imágenes. Dios se manifiesta a través de su palabra. Eso es suficiente. Con su palabra es suficiente. Allá en Deuteronomio, nuevamente, capítulo 4, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de su palabra. En el fuego, hermanos, allá en el desierto, no vieron a Dios, no vieron ninguna imagen ni semejanza a algo, pero lo que sí pasó es, sí escuchaban su palabra. Dios no se manifiesta, hermanos, a través de las imágenes, sino que Él, siendo un espíritu sin límite, vean algo que sí hizo de manera maravillosa. Tomó un cuerpo humano. Y eso ningún otro Dios de los que se puedan inventar lo ha hecho, Imagínense a quien es infinito, inmutable, eterno. Tomó un cuerpo humano para vivir entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Es la única imagen que podríamos tener de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la única imagen de Dios? Jesucristo. La única imagen
de Dios que necesitamos como ser humano, y no estoy hablando de una fotografía, de una imagen y que si tiene barba, no nos hagamos esas imágenes. Es pensar en Jesucristo como ese Dios infinito que se hizo humano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vean cómo lo dice Hebreos acerca de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La única imagen de Dios es Cristo. Él es la imagen del Dios. Y claro, perfecto, santo, sin pecado. Así, hermanos, podemos ver y podemos confirmar que Dios no necesita imágenes talladas, no necesita que hagamos de Él algo que le asemeje, ni con cosas que estén en el cielo, en la tierra, o con seres celestiales, ni abajo de la tierra, hermanos. No necesitamos ninguna imagen de Dios ante la que nosotros nos vamos a inclinar, solamente Jesucristo, hombre. Por eso, aunque el arte religioso, hermanos, es hermoso estéticamente hablando, en realidad los templos no necesitamos de grandes ornamentaciones para sentirnos ante la presencia del Espíritu de Dios. No, por eso vean, nuestro templo realmente no necesitamos gran cosa. Por eso cuando le invitamos, hermano, a usted a inclinar su rodilla, los que están en su casa, en la sala de su casa, o los que estamos aquí de manera presencial, siéntase con toda la confianza y toda la certeza que usted está ante Dios mismo. Pero es que no veo ninguna imagen, ¿y dónde está la imagen de Dios? No. Si usted se quiere inclinar ahí en su lugar, o aquí al frente, o acá atrás, o en la sala de su casa, ahí está Dios. No necesita tener ninguna imagen en su casa. Concluyo. Los dos primeros mandamientos, hermanos, que son los que revisamos el día de hoy, y la introducción donde Dios se presenta, nos hablan de Dios. Nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda cómo es Dios. Nos recuerdan qué ha hecho Dios. Y nos recuerda que no hay ningún otro Dios en todo el universo. Estos dos primeros mandamientos nos recuerdan que no necesitamos ninguna obra artística ante la cual nos debemos inclinar. Y nos recuerda que no debe ocupar nada, absolutamente nada ni nadie, el lugar de Dios. Pero también nos recuerda que somos pecadores y que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y que entonces tendemos de repente a buscar otros dioses, crearnos otros dioses, como puede ser el dinero, el trabajo, el placer. Pero hoy en esta tarde nos está invitando Dios a, acuérdate, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni las honrarás, ni las servirás, ni te inclinarás ante ellas. Solamente ante Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son un solo ser, en tres personas, Trinidad. Que cada día de nuestra vida, hermanos, recordemos esta enseñanza, como lo vamos a cantar ahorita. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos. Y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos. Himno número, se me fue el número 30, solo a ti Dios y Señor, y después oramos.